Para poder responder a esta pregunta, primero tenemos que tener en cuenta el concepto de arete como se construye en el texto de Ieiga. Más allá de la traducción literal de arete como virtud, sí se puede entender bajo la idea de cómo Homero plasma las diferentes virtudes a través de sus personajes, las virtudes físicas o de honor de Aquiles, o incluso el poderío de una figura como Agamemnon. Citando, el arete era, en los tiempos homéricos, el supuesto evidente de la posición dominante. El señorío y arete se hallaban inseparablemente unidos. Por lo tanto, ahí también entraría un poco la construcción del concepto de honor. El reconocimiento del resto hacia el individuo formaba el honor, y de la misma manera que en el contexto arcaico esta educación homérica iba dirigida a los poderosos, ya que construía el ideal del griego influyente, tenemos que entender la relación recíproca entre cómo el concepto construye la sociedad, pero al mismo tiempo el contexto construye el concepto. Teniendo en cuenta todos estos elementos, a la hora de trasplantarlo a nuestro periodo actual y contemporáneo, y reconociendo tal vez nuestro contexto aquí en Colombia como pueblo y nación, hay una serie de conceptos que definan o construyan un ideal de lo que buscamos como sociedad educando a nuestros jóvenes. Más es difícil establecer un único concepto monolítico como el arete que construya 100% el ideal de nosotros como pueblo, de la misma forma que dudo que el arete fuera un concepto que representara el 100% del pensar de toda la población griega de la época. Aún así, podemos tomar algunas similitudes a través del concepto del honor griego de la época homérica, como mencionamos, del reconocimiento del resto hacia un individuo, bajo el ideal que algunas veces se inculca en nuestra educación de construir ya no héroes virtuosos únicamente en conocimiento, lo cual también, pero también que sean reconocidos. Nuestro ideal del éxito normalmente está muy enfocado hacia la idea del, del valor que se nos dé al exterior por el resto de las personas en la comunidad. Por tanto, podríamos ver también esta idea de cómo el pulir nuestras habilidades, nuestro technique, es más una construcción de la búsqueda de una nueva versión contemporánea del honor y del reconocimiento y del éxito a través del valor frente al resto, ya no tanto una dominación, o pues puede que tal vez en ciertos ámbitos políticos, pero más como un reconocimiento de qué tan valioso puede ser una persona en la sociedad y cómo lo educamos para ser cada vez más importante y llamativo en esa misma sociedad. Al momento de responder estas preguntas, tenemos que entender las dos líneas de pensamiento que se describen en la lectura. Primero tenemos los sofistas, que dan al arete un aspecto mucho más humanístico, pero al mismo tiempo le dan un aspecto bastante utilitarista y muy funcional que lo aleja un poco de la ética y de la moral. Por lo tanto, es práctico el tener a Sócrates como un contrapeso, trayendo de regreso a la moral a colación, de forma que presenta como el arete como virtud es algo más allá de las habilidades físicas o incluso de la función que se cumple en la sociedad, y lo lleva más allá, estableciendo con su frase de la sabiduría construye la virtud. Debemos entender en esta frase cómo la sabiduría no es sencillamente la acumulación de conocimiento, como para él el arete no es un ideal solamente de cumplir una función, incluso
entra en un análisis más profundo a partir del ergon, del el ideal, la razón, el porqué de un ser vivo, no solamente en una sociedad, sino en sí mismo. Y cómo esta virtud lo haría básicamente no inmune, pero capaz de reconocer la amoralidad o las acciones perversas, lo que él llama vicios. Por tanto, si queremos transponerlo al debate de si en la sociedad actual tan repleta de formas de obtener información, de obtener conocimiento, más no sabiduría, podríamos transponer un poco más esta frase en la cual sí, tal vez el exceso de información, incluso de múltiples ideas contrastándose las unas con las otras, puede relativizar un poco nuestra perspectiva moral, pero si podemos aplicar la frase de Sócrates bajo la idea de, al construir nuestra sabiduría, teniendo estos medios para hacerlo, al haber más información, al haber más acceso al conocimiento, más que nunca antes en la historia, tenemos más la oportunidad de ser sabios, de tener la virtud y de reconocer lo que es amoral, lo que es un vicio, lo que es dañino. Por lo tanto, sí es probable que una gran cantidad de información a partir de los medios y de las plataformas digitales afecte nuestra perspectiva moral y nos haga tal vez menos sabios y menos virtuosos a ojos de Sócrates. Pero si somos capaces de alimentar esta sabiduría de la manera correcta, tal vez seamos lo suficientemente virtuosos en esta época moderna para reconocer lo que es o no moral y ético.